La píldora de conocimiento es uno de los formatos más conocidos, más extendidos, para comunicar conocimiento en el entorno universitario. Ya llevamos bastante tiempo en Ulmedia, en el servicio audiovisual, generando píldoras de conocimiento, a bastantes les sonará. Está la píldora tradicional, Un mundo ya que es globalizado, donde las universidades... en el que básicamente hay un ponente que está junto a un PowerPoint y tiene un mando, un control remoto con el que va pasando las diapositivas de forma sincrónica a su discurso. Y por otro lado tenemos la píldora 2.0, que la hemos llamado así porque es una evolución de la píldora tradicional en la que usamos una técnica conocida como chroma key, que básicamente es un fondo verde sobre el que hablan los ponentes y luego en edición ese fondo verde se cambia por cualquier cosa, de manera que es bastante versátil porque se puede poner al ponente en cualquier escenario o con cualquier imagen, tanto fija como en movimiento detrás. Yéndote de otras ofertas del mercado. Una vez conozcas sus características, posición en su sector y... Así que se pueden hacer cualquiera de estas dos opciones y estos suelen ser vídeos de una duración entre 5 o 8 minutos, incluso se está recomendando hacerlos más cortos, ya todo depende de cuál es la tipología de curso para los que estos vídeos están orientados, se empaquetan en lo que ustedes necesiten. Si quieren que sea un módulo virtual, un curso online corto, un MOOC, o sea, un curso masivo abierto online, una sesión de microlearning, y todo esto se define en un mapa de conocimiento. Es decir, cuántos módulos voy a grabar en caso de que vayan a grabar más de un vídeo. Porque a lo mejor vienen y solamente quieren grabar una sola píldora de conocimiento para presentar una asignatura. Pero si quieren que un curso sea completamente online, pues tendrán que definir que ese curso tenga varios módulos y que cada uno de los módulos tenga varios vídeos de los que se compone. Luego pondrán el título de cada vídeo y finalmente el guión de cada vídeo en cuestión. Esta plantilla se la pueden descargar y pueden utilizarla como modelo en caso de que quisieran hacer ustedes también un MDD a través de píldoras de conocimiento. El guión de los vídeos también se lo pueden descargar. Es muy sencillito también, simplemente tiene tres cajetines, este documento, este esquema. En el primero ponemos la diapositiva que vamos a utilizar de apoyo, o qué imagen, qué recurso vamos a utilizar de apoyo, qué texto vamos a locutar durante esa diapositiva y más o menos la duración estimada. Está bien que controlemos esto antes de grabar para que no nos salga un vídeo demasiado largo. Ya les decimos que se recomienda no pasarse de los 10 minutos, aunque si el contenido lo requiere y está bien preparado y es consistente, sólido, el vídeo puede ser más largo. Lo que pasa que es verdad que en función de las estadísticas, los estudios que se han hecho respecto a la atención del alumnado, se ve que a partir de los 10 minutos la atención desciende. Por eso no se recomiendan hacer vídeos de una duración muy larga, sino fragmentar el conocimiento en diferentes unidades. La grabación. Para la grabación se suelen utilizar platos profesionales. Aquí en el servicio audiovisual, en la Facultad de Periodismo, en la planta baja, en Ulmedia, tenemos un plató con un fondo de croma y microfonía y cámaras profesionales. Normalmente recomendamos también al profesor traer el texto que va a locutar escrito. Se utiliza una herramienta que es el teleprompter, que es una pantalla que se coloca frente al objetivo de la cámara y el ponente puede leer el texto literalmente, ¿no? Es decir, no tiene que estar memorizando ni improvisando nada. De manera que se puede centrar en su gestualización, en sonreír, en aparecer agradable, de forma que sea más atractivo. El que no quiera leer el texto, pues simplemente puede venir y de manera espontánea improvisar, ¿no? La presentación que viene a mostrar. También es bueno, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, evitar la contextualización. Es decir, en ningún momento decir, bienvenidos al tema uno o este es el tema de abril de 2019. ¿Por qué? Porque es importante que los vídeos luego se puedan reutilizar. Y si este vídeo que has grabado lo has usado en este curso, en el siguiente curso a lo mejor lo puedes utilizar en otra posición dentro del módulo. Entonces es mejor no numerarlo, ni decir, hola, estudiantes de primero del grado, porque a lo mejor ese vídeo luego lo utilizas en otro contexto. Entonces es interesante que sea siempre reutilizable. Evitar, en caso de que entregamos el texto, recitar como si estuviéramos leyendo, porque es aburrido y desconecta a la gente. Y tratar de ir con un ritmo pausado, que sea comprensible, que las personas que ven el vídeo puedan digerir la información. Entonces es importante manejar, controlar la cadencia y no ir demasiado acelerado, que es un poco lo que de manera natural suele ocurrir a la gente que graba por primera vez. Finalmente, en el apartado de edición, me gustaría reseñar que normalmente
la gente que venga a grabar a Ulmedia no va a tener que editar su vídeo, porque nosotros aquí en Ulmedia nos encargaremos de hacer la edición. Sin embargo, aquel que quiera hacer una grabación de este tipo por sus propios medios, que sepa que hay diferentes soluciones, ¿no? Las soluciones profesionales, los editores no lineales profesionales, necesitan procesadores, ordenadores potentes, ¿no? Los más conocidos son Adobe Premiere y Final Cut. Sin embargo, hay otros editores que pueden ser interesantes para alguien que esté experimentando, probando, hacer edición de vídeo, como puede ser el Shotcut, que es una solución de vídeo open source, es software libre, y también Filmora, que es un editor que es bastante ágil y bastante interesante y cuyo precio no es tan elevado como los dos primeros profesionales que comenté antes.